Muy bien. Entonces, lo que les decía era que bueno, esto les mostraba. Les mostraba que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Perfecto. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Compartición. Entonces, lo que les decía, a ver un segundito. En eso está bueno. Entonces, lo que les iba a mostrar ahora era cómo una estructura puede plegarse y entre los pliegues, en los orificios de los pliegues, se forman como conductos también. Ese es el principio de esto que estamos viendo a lo que llamamos glándula gástrica. Es decir, una glándula gástrica es un tubo cuyas paredes están formadas por el propio plegamiento de la mucosa. Es decir, el propio plegamiento, al formarse el plegamiento, toma el nombre de glándula. ¿Está bien? O sea que por eso nosotros veíamos recién el corte de la glándula, pero ahora se los muestro acá. Esto no tiene nada que ver en nada, excepto por la forma. Por la forma. Imaginemos esta forma, no importa, lo demás no importa, lo que me interesa es esta forma. Vean cómo este subir y bajar, ¿ven? Subir y bajar, como cuando hay mucho subir y bajar, se forma esto, ¿ven? Estos espacios. Y cuando lo miro así, quedan como agujeritos, no es todo, o sea, yo no me puedo, si yo tiro por acá una bolita finita, no va a rodar, se va a meter en los agujeritos. ¿Se entiende lo que digo o no? Au. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Si yo hago rodar una bolita por acá, la bolita se va a meter en estos agujeritos, en estas ranuras. ¿Está bien? Lo mismo pasa con ese estómago. Esto es para comparar el dibujo solamente, para el dibujo. No hablo de esto, no es, lo puedo hacer así para que se vea más grande y listo, para que no nos confundamos, porque esto no tiene nada que ver con lo otro, respecto de tema ni respecto de cómo es, pero sí me permite ver eso que yo quiero ver, que es, porque estos son células que no tienen nada que ver con lo otro. Pero sí me permite ver esta estructura, que es lo que me interesa ver acá. Ahí. Esta estructura. Que acá adentro se me forman, tubuladuras, como tubos. Como tubos. Entre cada penacho se me forma un tubo. Y acá también, todo por acá se me forman tubos. Entonces, eso, que se me forman tubos, es lo mismo que va a pasarme en el estómago. Se me forman tubos. Está acá. Entre las glándulas. Se me forman tubos, perdón, entre los penachos. Un penacho, otro penacho, otro penacho, y entre esos se me forman estos tubos que llamo glándulas gástricas. A su vez, cada glándula gástrica está formada por miles de células que están una al lado de la otra, formando el epitelio del estómago. Es decir, que lo que pasó acá es que el epitelio del estómago se plegó cientos de miles de veces y cada pliegue, al estar al lado del otro, dejó un espacio y a ese espacio le llamo glándula. Y la glándula tiene, obviamente, una luz, porque si no, no sería una... Bueno, esta es una glándula exógena, si no tuviera una luz no tendría un conducto de salida. O sea que la misma mucosa es glándula. Si yo la mucosa la pudiera estirar toda, no solo de los pliegues macroscópicos, sino de los microscópicos,
Entonces estaría toda la glándula, sería toda una glándula expuesta. ¿Para qué pasa esto? ¿Para qué están los pliegues? Como siempre están los pliegues, tienen una función, tienen una doble función. Uno, por supuesto, aumentar la superficie glandular. Y el segundo tema que tienen estos pliegues es poder formar esas glándulas para que sean protegidas. ¿Protegidas de qué? Del contenido gástrico. Profe, entonces los pliegues son los penachos. Claro, cada penacho es un pliegue. Listo. Exacto. Que en el caso del dibujo que les mostré antes, eran células, no tenía nada que ver porque era una célula, era para que yo no me tuviera que dibujar todo eso, porque imagínate dibujar cada penachito de eso, estaba 4 horas para dibujar eso. Pero era para que comparáramos con esto. Cada penachito, como dedo de guante, es uno de estos. Estos son como de los deditos de guante. Y entre ellos queda este espacio. La única diferencia con el otro dibujo es que todos los dedos de guante tenían la misma altura, y estos hay deditos de guante más bajos y más altos. Pero sacando eso, es similar. Entonces por eso lo comparo con esto. Y veo que cada penachito está formado por células que pueden ser distintas. Y cuando las comparo me doy cuenta que hay células distintas. Esta se parece con esta, que se parecen con estas, pero no son, bueno, estas son la misma, pero esta se parece con esta y son parecidas, y parecidas con esta a su vez, pero son distintas. Si ustedes la miran, esta es un poco más clara que esta, ¿se ve? Esta es un poco más clara que esta tiene más rojito acá, ¿sí? Y esta tiene granulitos. Entonces las las 4, estas son cilíndricas, estas dos son las mismas. Las 4 son cilíndricas, pero no son exactamente lo mismo. Y aparece un cuarto tipo de célula, que es esta acá, que es como si fuera una tienda de... ¿Una qué? Una frutilla, sí, o una tienda de un tipi, una tienda de indios, ¿está bien? De indios no acá de Norteamérica, porque acá no hacían tipis. Bueno, entonces ahí tenemos las células. Entonces ahora analiza, es una señora. Y ahí vemos, bueno, lo hacemos así, listo. Ahí vamos ahí. Y entonces analizamos. La mucosa propiamente dicha tiene las células epiteliales mucosas, la mucosa propiamente dicha tiene las células epiteliales, que son las que vimos más arriba, que son cilíndricas, una al lado de la otra, del color naranjita. Las células epiteliales del estómago son las más abundantes de todas, y las encontramos en todo el estómago. A lo largo de todo el estómago están esas células, ¿de acuerdo? Esas células tienen una característica, y es que tienen características de ser cilíndricas simples, pero tienen una característica especial, y es que son altamente resistentes a la acidez gástrica. Ojo, altamente resistentes no quiere decir que no las mata el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico las mata también, pero son más resistentes que cualquier otra célula. Si yo le pongo el mismo ácido clorhídrico con el que ellas pueden estar en contacto con la luz, se lo pongo a cualquier célula de otra parte del cuerpo, la liquida automáticamente. En cambio ese medio lo tolera. Otras células no pueden tolerar esos medios que toleran estas células. Entonces, esa es característica de esas células epiteliales que están en todo el estómago. Esas células se renuevan constantemente, todas las células en realidad se renuevan, pero estas cilíndricas simples tienen mayor renovación todavía. Un estómago renueva sus células de la mucosa, las células mucosas las renueva las células del epitelio, para ser más precisos, las de la mucosa también, pero más bien las del epitelio, las renueva cada 3 a 5 días. O sea que las células que están acá, estas de las que estoy hablando, ¿está bien? Estas que son las células epiteliales, se les llama epiteliales también, son cilíndricas simples, ahí lo tienen. Células epiteliales cilíndricas simples, estas se renuevan constantemente cada 3 a 5 días. O sea que son altamente resistentes, pero una de las cosas que hay que hacer es cambiarlas rápido. ¿Está bien? Es decir, pueden vivir 3 a 5 días, las sacamos enseguida. Luego tenemos otras células que se llaman células mucosas o mucosas del cuello. ¿Del cuello de qué? Del cuello de las glándulas. Las glándulas tienen un cuerpo, que es esta parte que está acá, esto así, un cuerpo, y luego tienen un cuello.
Ahí está el cuello de la glándula. Entonces, el cuello de la glándula, que es lo que le va a comunicar con la luz, en el cuello suelen encontrarse células mucosas, es decir, células que tienen una característica y es fabricar gran cantidad de moco. ¿Está bien? Secretan moco. Si ustedes quieren, pueden hoy ir a la carnicería y pedirle al carnicero mondongo. ¿Está bien? El mondongo dice, ¿tiene mondongo, don Raúl? Sí, dice, tengo mondongo. ¿Cuánto quiere? A ver, déjeme verlo, voy a ver. Entonces agarran el mondongo y lo tocan del lado de la toalla, no lo pasan por la cara, y van a ver que hay una cosa pegajosa, pringue, cochambrosa, pegote, un pegote. ¿Está bien? Que de hecho, nada, después le devuelven el mondongo a este sujeto, ¿no? Pero ustedes vieron eso. Pero si ustedes quieren, compran un poquito de mondongo y lo meten abajo de la canilla y tratan de lavar ese moco. Y se van a dar cuenta que tardan un rato largo en lavarlo. Porque eso está muy pegoteado, se pegotea. Es un moco muy pegote, muy pegajoso y muy resistente al despegamiento. Se pega mucho, está muy adherido, muy adherente y está adherido a la mucosa. Ese moco lo fabrican principalmente las células mucosas del cuello y en parte las epiteliales, pero principalmente las células mucosas del cuello. ¿Está bien? Ahí está, ahí dice, las mucosas del cuello, como las epiteliales, son similares y ambas fabrican moco. ¿Está bien? Grandes cantidades. ¿Qué pasa con el moco? Se estaciona, todo en esta región que estoy marcando acá, se estaciona en la parte más superficial de la glándula, o sea, por fuera del cuello de la glándula. Entre el cuello y la luz encuentro moco. El moco recubre también todas las células epiteliales. Ese también es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? El moco sirve para defender estas células que no se lastimen con facilidad. Entonces tengo células epiteliales, células mucosas del cuello. Acá las tengo las epiteliales, dentro de las cuales hay unas que son parecidas, pero que son diferentes, que se llaman mucosas del cuello. Ahí tengo lo que tengo de glándula. Luego tengo unas que se llaman células principales, que son estas que están acá, con pintitas. Las pintitas son gránulos, los gránulos son vesículas, son bolsitas, y los gránulos de estas células contienen una enzima que la contienen en forma inactiva. La enzima es la pepsina, que está en forma inactiva como pepsinógeno. Un simógeno, claro, un simógeno es una enzima inactiva. Inactiva. Que después, ahora lo vamos a conversar eso. Bueno, entonces ahí tengo las células principales, ahí las tengo, que están acá adentro. Acá están marcadas, pero si a mí me preguntan dónde hay una célula principal, yo sé que está en el cuerpo, pero no sé más nada, acá no las veo. Si ustedes me preguntan, ¿dónde está? Ah, sí, ¿cuál es? No sé cuál es, porque está marcado así como para que se sepa la región. Pero las células principales, a simple vista, no las distingo. Así como está en ese preparado, es difícil de distinguir. Sí se pueden distinguir por los gránulos, cuando se distinguen los gránulos, pero yo acá la verdad es que no veo los gránulos de ninguna. Así que bueno, nada, pero están ahí y tienen esta formita cilíndrica de granulosa. Bien, pepsinógeno contienen estas, que se va a desdoblar, ¿está bien? Desdoblarse, cuando digo desdoblar, significa que se va a escindir, a cortar, y se va a formar otra cosa distinta, se va a escindir el pepsinógeno y se va transformando en pepsina, y eso lo vamos a ver en un ratito, o la semana que viene. Bien, luego tengo las células, estas otras, con forma de tiendita, con forma, son más piramidales, las células parietales. Las células parietales, ahí las tenemos, ahí está, las células parietales se encuentran distribuidas a lo largo de toda la glándula, son menos abundantes que las células epiteliales, aunque son bastante abundantes, ¿está bien? Y son más abundantes, como dice ahí, en el cuello y en el istmo de la glándula. ¿Está bien? El cuello es la zona esta más alta, el cuello aquí, y el istmo es la parte inmediata inferior, ¿está bien? Donde el cuello se va transformando en cuerpo. ¿Está bien? Ve ahí está, cuerpo y fondo de la glándula, las células principales,
Cuerpo y fondo son más abundantes en el cuerpo y en el fondo de la glándula. Cuerpo, fondo, istmo, cuello. Bien. Entonces, ahí tengo células parietales, células principales, las células. Por último, tengo unas células, que ahí las tengo anotaditas acá, que son las células cromafines, argentafines. Se llaman argentafines, siempre que uno dice argentafín es una tinción. Argentafín es afín a la argenta, al argento. Argenta es plata. Claro, entonces son afines a colorantes de plata. Se colorean con colorantes de plata las células G, y son células que se encuentran principalmente, en glándulas que están en el órgano, ya ahora en el estómago, ya son glándulas que están en el estómago, preferentemente en la parte más baja que se llama antro, y lo vamos a ver, después vamos a ver el antro. Pero por ahora tenemos esas células entonces, células G, unas células secretoras de gastrinas y hormonas, son células que secretan hormonas, pero no secretan al tubo digestivo las hormonas, secretan las hormonas hacia el torrente sanguíneo. Lo demás, todo lo demás, las parietales, las principales, las mucosas, las epiteliales, secretan hacia la luz, secretan para la luz, ya sea la luz de la glándula o la luz del órgano. En cambio, las células G son células endócrinas que secretan para la luz, no, secretan para los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Células entonces. Bien. Bien, las glándulas, está bien, ahí dice fúngicas, pilóricas, cardíacas, después vamos a ver cómo es la cosa. Entonces la glándula, pero eso lo vamos a ver en anatomía. Pero acá sí nos interesa que las glándulas son todas muy parecidas y que en última instancia son secretoras de moco, secretoras de ácido clorhídrico y secretoras de pepsinógeno que se transforma en pepsina. Una vez que vimos esto, entonces ahora explicamos un poquitito más sobre el estómago. Eso teníamos que verlo, porque si no, era como si estuviéramos hablando en chino, si no teníamos noción de que había glándulas y que eran las glándulas, sino simplemente no eran más que plegamientos. Bueno, pues se me acaba un poco el tiempo. Sino más que plegamientos, no eran sino plegamientos de la propia mucosa. Bueno, les cuento de la mucosa. Lo que les voy a contar ahora, rapidito, o más o menos, que es lo que me va a alcanzar, son los mecanismos para que no se dañen las células de las glándulas. Las glándulas están expuestas constantemente al ácido clorhídrico que está en la luz, tanto de la glándula como de la luz del órgano. Es decir, estas células tienen contacto con el ácido clorhídrico en forma relativamente estrecha. Pero si nosotros dejáramos sin mecanismos de defensa a esta mucosa, la mucosa se degradaría igual que otra mucosa de cualquier otro lado del cuerpo. Es decir, que hay algunos mecanismos que ayudan a mantener la mucosa. Esos son los mecanismos protectores de la mucosa gástrica. ¿Cuál es el primer mecanismo protector de la mucosa gástrica? Ya lo mencionamos, es el moco. El moco, que tiene una gran cantidad de puentes de disulfuro, permite que es un moco espeso, permite que los protones, es decir, los hidrogenitos del ácido clorhídrico, no vuelvan desde la luz hacia las glándulas. ¿Está bien? Es decir, evitan la retrodifusión de los protones. Los protones salen de la glándula, se van hacia la luz, y esto lo que hace es evitar que vuelvan a la luz. Justamente es una capa de moco, como si yo hubiera pintado la pared con un impermeabilizante. Sí. ¿Evitan la difusión de protones? Okay. Es decir, que los protones se vuelvan para lastimar la mucosa. Entonces, lo primero, el moco gástrico como protector. El moco está como metido en todas las glándulas, está metido ahí como si fuera una gelatina, ¿está bien? Como si fuera una gelatina, como si yo pintara la pared, decía, la pared tiene como agujeritos, por ejemplo, tiene agujeritos. Entonces yo agarro la pared y la pinto con una resina que entra en los agujeritos y además me deja la pared, la pared húmeda de resina.
una resina que forma capa y que no se seca. Bueno, el moco es como eso, es como una resina que está ahí y que está como impermeabilizando y evita entonces que, en el caso nuestro de la pared, que el polvo ambiente se meta en los agujeritos que tiene la pared. Bueno, en este caso son los protones que se metan en las glándulas. Entonces, tenemos como primera medida el moco como mecanismo de protección de la mucosa gástrica. Luego, un mecanismo de protección de la mucosa gástrica es lo que dijimos antes, el recambio celular permanente e intenso. El recambio celular permanente e intenso de las células de la mucosa hace que las células que pudieran estar más o menos dañadas por ácido clorhídrico se pierdan directamente hacia la luz, se destruyen y son reemplazadas por otras. De modo tal que tenga un mecanismo también de defensa de esa mucosa, en el hecho de que la mucosa tiene un epitelio que se reconvierte, se recambia, no se reconvierte, se recambia cada 3 a 5 días totalmente. De modo tal que eso protege. ¿Por qué protege? Porque la célula que viene nueva aguanta otros 3 o 5 días. Bien. Segundo mecanismo. Tercer mecanismo, la rica irrigación de la zona. La mucosa gástrica tiene por debajo una submucosa que tiene muchísimos vasos sanguíneos. ¿Para qué sirve eso? Para que los vasos venosos se lleven el excedente de protones que pudieran haber vuelto hasta la mucosa. ¿Sí? Y la mucosa puede recibir protones que se volvieron, entonces hay un excedente y eso se lo lleva el sistema venoso. ¿Está bien? Mucha irrigación. Bueno, y hasta ahí dejamos porque son justo las 11. ¿De acuerdo? Nada, yo dejo esto, le saco la grabación de sonido porque si no va a salir el perro del vecino que está ladrando, pero bueno. Profe, Entonces, sí. entonces la rica irrigación de la zona tiene la mucosa por debajo de la submucosa que los vasos... Se llevan los excedentes de protones. Ok. Muy bien. Bueno, el domingo contesto preguntas de anatomía y charlamos un poquitito de fisio también. ¿De acuerdo? El domingo. Profe, Perfecto. el Gracias. viernes que viene, que es feriado, ¿vas a dar? Porque es 9 de El julio viernes y es después 9 ya de sería julio. el parcial o al final no sé cómo. Bueno, no lo decidí en realidad, pero podríamos. Yo no me acordé que el 9 de julio era feriado, suponía que teníamos una charla más. Pero bueno, lo decidimos total. De todas maneras, igual todo el mundo tiene que estar supuestamente medio guardado. Pero bueno, el domingo lo charlamos. Yo, nada, por ahora, si es la última clase, será el 16, nos veremos el 16. De todas maneras, intermedio, los 2 domingos, yo voy de 8 a 9. El otro domingo, en vez de 8 a 9, lo voy a hacer un poquito más tarde, porque tengo que trabajar ese domingo y no voy a poder llegar antes de las 9, entonces lo voy a hacer de 9 a 10, para contestar preguntas de fisio y para hablar de fisio, lo que sea. Pero en lo que hace al 9 de julio, bueno, lo vemos, lo vemos. No, o si no, vemos. Voy a hablar en realidad voy a hablar con la universidad si se puede o no se puede. Si se puede dar, si no hay otra opción, les mando un mensaje y damos una charlita más. Y si Dale. no, Cualquier cosa nos escribe en el grupo sí, sí, sí. y nos Y si no, conectamos. nada, nos vemos, tomaremos el parcial directo. Cuanto más charlas tengan, mejor es para ustedes. No es que es más contenido, porque a veces la gente cree que porque hay más clases hay más contenido. El contenido es el mismo. El contenido es el de los programas. Los programas es lo que ustedes tienen que saber de los programas. Lo dé o no lo dé yo charlado, usted tiene que ver las mismas cosas. No hay manera de salvarse. Porque a veces la gente dice, no, entonces si da una clase menos, no me la puede tomar. Sí le puedo tomar. ¿Cómo no lo voy a poder tomar si está en el programa? Digo, bueno, estómago lo tienen que leer. Chao, listo. Léanlo del libro tal, hasta luego. Y tienen que leerlo, ¿qué va a hacer? No es que esto se salva, me salvé de leer, no se salva de nada, porque lo que está en el programa es lo que hay que conocer. ¿Se entiende? Por eso siempre digo la charla. ¿Por qué les sirve la charla? Porque ustedes ven que es la orientación, yo creo que les sirve la charla. Yo la charla, digamos, las doy hace muchos años y las oriento y las pienso y todo, no es que nada, esto es... Entonces, creo que tiene cierta utilidad y por eso las doy.
Pues yo me tomo el trabajo de charlar. Y siempre digo, cuanto más charlas tenga, mejor, porque nada, sí, así. Bueno, listo, siguen ustedes de largo que tienen clase y el domingo conversamos con quien quiera y el resto que le corresponda lo vemos el día jueves para el parcial nos vemos el jueves en el parcial de anatomía. Listo, Gracias, voy a profe. Nos apago vemos. cámara. Perfecto, gracias. Listo, perfecto, Chao, nos hasta luego. vemos, hasta Hasta luego. luego. Chao. Chau, chau. Chao.